cocos cuando adoptan formas más o menos esféricas o ligeramente elipsoidales. Los bacilos cuando adoptan formas como si fuesen chisitos, ¿sí? Y los espirilos como si fuesen resortes, ¿sí? Eso es en cuanto a la morfología, pero como repito, no es la única. También tenemos bacterias, por ejemplo, que presentan formas estrelladas, formas cúbicas o formas tremendamente alargadas, formas filamentosas. ¿Se entiende? Es decir, hay múltiples morfologías, pero cocos, bacilos y espirilos son las que mayoritariamente dominan dentro del mundo bacteriano. ¿No? En cuanto a su agrupación, ¿cómo pueden agruparse las bacterias? A ver, quienes tienden a agruparse mayormente son los cocos. Los bacilos también, pero en menos grado. Es así que, por ejemplo, cuando vemos al microscopio se pueden encontrar coquitos juntos, barquitas, se llamarán diptococos, formando 4 coquitos, tétradas, formando conglomerados irregulares, asimétricos, estafilococos, y por el contrario, también pueden encontrar conglomerados adoptando una configuración geométrica definida, por ejemplo, un cubito de cocos, a estas se llaman saxinas, o cocos quizás en cadenita, le llamo estreptococos. Bueno, esos son los más conocidos. ¿Se entendió? Esto creo que ya se lo maneja. Los bacilos también es factible, pero con menos frecuencia, repito. Por ejemplo, aquí un bacilo, otro bacilo, otro bacilo, otro bacilo, acá otro bacilo, otro bacilo. Bacilos en cadena. ¿Cómo le llaman? Los coquitos en cadena, ¿cómo le llaman? Los bacilos en cadena, ¿cómo le llaman? ¿A estos cómo le llaman? ¿Y a estos? Bacilos. Ni para Dios ni para el diablo. Cocobacilos, así de sencillo. No se complica, las cosas son fáciles. Todo es fácil. Bien. La célula bacteriana o dentro del campo de la bacteriología siempre empleamos una unidad de medida. En este caso obviamente es la micra. ¿A cuánto equivale una micra? La micra equivale a la milésima parte de un milímetro. ¿Correcto? Un centímetro es así más o menos. ¿Y un centímetro cuántos milímetros tiene? ¿Cuántos? 10. 100 milímetros en un centímetro, jamás. 10 milímetros, pues. Si yo cojo un milímetro, es decir, la décima parte de un centímetro, cojo un milímetro y lo secciono en 1000 partecitas, una de esas partecitas es una micra. En sus textos lo pueden encontrar con el nombre de micra, micrón o micrómetro. Es igualito, no se confundan, no piensen que son unidades distintas. Micra, micrón o micrómetro es lo mismo. Y nosotros, por comodidad de microbiología, también únicamente lo representamos con la letra. ¿No? ¿Cuál es el mensaje de esta imagen? Cabello humano. Y al pie, una serie de pelotitas. Eso está amplificado acá. ¿Qué tenemos? Esta pelota de color verde astillada me está representando un grano de polio. ¿Eucarioto o procariota? ¿Eucarioto o procariota? Eucarioto. Un linfocito o eritrocito. ¿Eucarioto o procariota? Esto que parece un huevo, que no es un huevo, me está representando una levadura. ¿Procariota o eucariota? Estoy convencido que verdaderamente merece que estar acá. Si es una levadura, es un moco. Eucariota. Sí, pero por allá que me... Y aquí, alrededor de todas estas células eucariotas, vemos a otras más pequeñas.
ahí estamos con bacterias. En otras palabras, de forma general, las bacterias son mucho más pequeñas que las células eucarióticas. De forma general, ¿no? Y aquí justamente lo tenemos, bacilos y cocos. Estos limoncitos de diámetro, más o menos, los cocos como promedio, tienen una micra de diámetro. Y los bacilos, bueno, dependiendo de la especie, sí puede ser muy cambiante esto, 4, 6, 8 micras de largo. ¿Correcto? Como les dije, ¿no? Parecen chisitos. ¿Sí? Y bueno, y cuando entremos al capítulo de virología, los virus incluso son estructuras mucho más pequeñas. Y lógicamente la micra ya no nos resulta una unidad de medida muy grande, entonces tenemos que buscar una unidad de medida más pequeña. Cuando veamos virus, veremos que la unidad de medida será el nanómetro. ¿Quedó? Bien, la típica figura que ustedes hacen en su curso de con el profesor Chun, el profesor Graham. ¿Qué es esto? Una típica célula epitelial, ¿cierto? Con su núcleo y estos puntitos que serán bacterias, obviamente, ¿no? Entonces, esa imagen se las presento con el objeto de que valoren el grado de proporcionalidad entre una célula eucariota, en este caso una célula epitelial, versus células bacterianas. ¿Quedó? Bien. La célula bacteriana, yo sé que muchas veces les han dicho que la célula bacteriana es una estructura muy simple. Desde simple no tiene nada. Los distintos componentes de la célula bacteriana, para su estudio, nosotros, por didáctica, los agrupamos en estas tres categorías: en estructuras de superficie, en estructuras intracitoplasmáticas, es decir, estructuras que están al interior de la bacteria, y estructuras de diferenciación, ¿no? Veamos en primer lugar las estructuras intracitoplasmáticas, las estructuras que están al interior de la célula bacteriana. Y para ello, me voy a poner a pensar que la pizarra es un bacilo, ¿correcto? El filamento de aluminio es la membrana citoplasmática y toda la fase acuosa es el citosol. ¿Qué es lo más importante dentro de estos componentes intracelulares? ¿Cuál es lo más importante? El núcleo, ¿no? Que lo voy a representar aquí, ¿no?